Permítame que las primeras palabras sean de agradecimiento hacia José Luis Rodríguez, no solo por invitarme a formar parte nuevamente de esta tribuna, sino por esos 25 años ya de éxito, que así los podemos calificar, en estos desayunos informativos quizás más necesarios que nunca, en una España como la que tenemos y padecemos, en una España en la que el diálogo y el debate abierto entre diferentes en estos momentos se menosprecia por parte de nuestros adversarios políticos. Sin embargo, foros como estos precisamente son los que reivindican el valor de la palabra frente al valor de los muros, del enfrentamiento, del odio y del sectarismo, que nunca nos sustituyan la palabra. Y además hacerlo aquí, de la mano del presidente nacional del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, para mí es un extraordinario honor. A mí me gustaría, no voy a matizar sus palabras, simplemente las voy a complementar. Ser colchonero es un peregrinaje que te hace mejor padre. Todo es compatible, pero yo quiero agradecer a Alberto Núñez Feijóo el paso que dio hace 3 años, un paso difícil desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista humano, por lo que suponía trasladarse desde esas tierras del oeste aquí a la ciudad de Madrid, y al mismo tiempo un paso complicado desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque no era una situación fácil para el Partido Popular, ni era una situación fácil para España, ni para la democracia en España con el Gobierno que tiene enfrente. Hay pocos puestos tan desagradecidos como el de jefe de la oposición. Y no hay persona tan preparada para ser el próximo presidente del Gobierno desde la jefatura de la oposición como Alberto Núñez Feijóo. Dejó sus 4 mayorías absolutas para servir a España a través del único instrumento de reconciliación del que disponemos los españoles en estos momentos, que es el Partido Popular. Y lo hizo desde su capacidad de trabajo, desde su sabiduría política y, sobre todo, desde esa forma que tiene de entender la política, pero también que tiene de entender la vida, que es precisamente generar cauces de entendimiento y cauces de diálogo. Y, sobre todo, la capacidad de articular mayorías sociales que se traducen en mayorías políticas. Lo que hizo en Galicia no fue casualidad, como diría él, sino precisamente fue la causalidad de saber dirigir un gobierno que gobierna para todos y, por tanto, un gobierno que es capaz de atender el interés general por encima del interés particular. Y por eso estoy en condiciones, desde luego, de asegurar que tenemos al mejor diputado por Madrid que podemos tener, porque encabezó la lista y él es diputado por la circunscripción de Madrid, y que cuando sea presidente del Gobierno no nos dará más, pero desde luego no nos dará menos. Tendremos la lealtad institucional y, sobre todo, tendremos la capacidad y la empatía necesaria para entender que la capital de la nación y el motor económico en estos momentos de España merece no ser gripado desde el Gobierno de la nación. Yo por eso le quiero agradecer ese sacrificio que hizo hace 3 años, esa transformación del Partido Popular en la primera fuerza a nivel estatal, a nivel de la nación, a nivel autonómico y a nivel municipal. Ha ganado todas las elecciones nacionales a las que se ha presentado como cabeza de lista y presidente del Partido Popular, y es el único político en estos momentos capaz de aglutinar un proyecto de mayorías sociales más necesario que nunca en el momento que vive España. Así que muchas gracias, presidente, por tanto, pero muchas gracias sobre todo porque lo mejor todavía contigo está por venir para España y para los españoles. Y necesariamente tengo que referirme a lo que sucedió ayer en las calles de Madrid. Y lo que sucedió ayer en las calles de Madrid no fue una manifestación pacífica en protesta por lo que está sucediendo y por lo que está pasando diariamente, por el sufrimiento que está teniendo el pueblo gazatí. Lo que pasó y lo que sucedió ayer en Madrid fueron una manifestación violenta. Respetaré siempre a todos aquellos manifestantes que estén en las calles de Madrid protestando de manera pacífica por aquello que consideran adecuado. En este caso, por ese sufrimiento que se está padeciendo en Gaza a lo largo de estos tiempos. Pero lo que no puedo respetar son todos aquellos que alientan manifestaciones violentas y para los cuales el sufrimiento del pueblo gazatí no es sino una excusa para cubrir sus carencias políticas en estos momentos. Y, por tanto, igual que no niego la legitimidad de todos aquellos que se manifestaron pacíficamente ayer por un motivo legítimo, como es el sufrimiento del pueblo gazatí, no puedo aceptar que el presidente del Gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia, sino sobre todo que lo haga escudándose bajo el sufrimiento de ese pueblo, porque no es lo que le importa ni lo que le interesa a Pedro Sánchez, sino que, por el contrario, lo que pretende es generar temas de debate que escondan la semana pasada que su mujer iba a declarar ante el juzgado, o que escondan que esta semana su hermano se va a sentar en el banquillo definitivamente, o que esconda que el fiscal general del Estado está procesado. Por tanto, para Pedro Sánchez, el sufrimiento del pueblo gazatí no es más que la excusa
para cubrir sus carencias políticas. Dicho de otra manera, a Pedro Sánchez el sufrimiento de los gazatíes le importa lo que a José Félix Tezanos la verdad o al fiscal general del Estado la preservación de las pruebas en un proceso penal. Al igual que también en esta postura de Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, está avivar el enfrentamiento con la capital de la nación, mostrar una imagen de disturbios y de revueltas en la ciudad de Madrid. Y esto lo comparte también con todos aquellos a los que el sufrimiento del pueblo gazatí no les importa más allá que el ataque al Estado de Israel, porque es perfectamente compatible decir que lo que está sucediendo en Gaza tiene que acabar lo antes posible, con decir que en Gaza lo que hay es un gobierno que tiene una banda terrorista como es Hamás, y que al mismo tiempo lo que no se puede es decir que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, porque al final, cuando se dice que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, se está tratando de hacer ver que del río a la mar y que lo que se busca es la desaparición del Estado de Israel. Nadie habla, cuando estamos hablando de la invasión de Rusia por Ucrania, del Estado ruso. Se habla siempre de Putin, se habla siempre del gobierno de Rusia, pero no se habla del Estado ruso, como se está haciendo con el Estado de Israel. Y, por tanto, el mensaje que yo les quiero transmitir es muy claro, tanto a Pedro Sánchez como a todos sus secuaces políticos. A Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a Irene Montero. El mensaje es muy claro. Podréis incendiarnos las calles, podréis alentar la violencia, podréis generar disturbios, que os volveremos a ganar. Os volveremos a ganar ahí donde la democracia se manifiesta, que es en las urnas. Os volveremos a derrotar como hicimos en las elecciones municipales y autonómicas con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Os volveremos a derrotar como hicimos con Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales. Os volveremos a derrotar como hicimos en las elecciones europeas. El Madrid de la alegría, el Madrid de la libertad, el Madrid de la prosperidad le volverá a ganar a todos aquellos que simplemente aspiran a reventar el modelo de convivencia que nos hemos dado en la ciudad más abierta y más acogedora que conozco. Y, por tanto, que lo tengan claro, volveremos a derrotarles y volveremos a dar una lección de civismo y de democracia ahí donde se demuestra el civismo y la democracia, que es en las urnas. Volveremos a llenar las urnas de votos, no de crispación, no de odio, no de enfrentamiento, no de sectarismo. Los llenaremos de alegría, de convivencia y de democracia. Podrán hacer lo que quieran hacer. Podrán tratar de seguir reventando Madrid, podrán seguir señalándonos, podrán seguir culpándonos de todos los males del peor gobierno de la democracia. Lo que no conseguirán es vencernos en las urnas, que lo tengan claro. Y no conseguirán vencernos en las urnas porque, como ha dicho el presidente del Partido Popular, y no tengo ningún motivo para quitarle la razón, estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia. Y estamos en condiciones de tener una oportunidad histórica, de dar definitivamente ese salto, no ya de la capital de una nación que miraba de reojo y a gran distancia a las grandes ciudades del mundo, sino por el contrario de marcarle el paso a las grandes ciudades del mundo. No hemos llegado únicamente con la ambición de mantenernos, hemos llegado con la ambición de ser un actor global en un entorno urbano que cada vez va a tener más importancia en el siglo XXI. 75% de la población mundial va a vivir en el año 2050 en las ciudades. Y, por tanto, Madrid no aspira únicamente a llegar y a mantenernos, sino a marcar precisamente los grandes debates que hay en estos momentos, a marcar esos debates que son fundamentales para la construcción de una sociedad mejor, que es lo que nos debe guiar a todos los que estamos en política. Y, por tanto, aquellos debates que verdaderamente mejoran la vida de las personas. Y Madrid tiene ese peso específico ya propio en el ámbito internacional que nos permite decirle a esas grandes ciudades como Londres, como París, como Nueva York, como Sao Paulo, como Dubái, tantas y tantas ciudades que hay a lo largo y ancho del mundo, que no solo hemos llegado para quedarnos, sino que hemos llegado para liderar desde una ciudad extraordinaria, que es capaz de articularse sobre 3 ejes básicos, que ya he enunciado en alguna ocasión. 3 ejes que son esenciales para poder asumir esa posición de liderazgo que en estos momentos nos corresponde. El eje del crecimiento económico, de la generación de prosperidad y, por tanto, de la capacidad de que Madrid sea uno de los grandes centros económicos que haya en el mundo. Tenemos la receta clara, la llevamos aplicando desde hace varias décadas, tanto en la ciudad como en la comunidad. Me siento depositario de una serie de políticas que han tenido muy diversos protagonistas, y aquí tenemos a Alberto Ruiz Gallardón y a Ana Botella, pero que han tenido un hilo conductor, que es sencillamente, me dijo Alberto un día, que demos un paso atrás para que la sociedad diera un paso adelante. Y por eso podemos sentirnos orgullosos de que lo mejor de Madrid no está en las instituciones, sino está en las calles.
que lo mejor de Madrid está en todos los madrileños que cada día son capaces de levantarse y sienten que tienen la oportunidad en esta ciudad de poder conseguir sus metas y sus sueños y que no tienen por qué mirar al gobierno de turno para poder conseguirlo, porque es el gobierno de turno el que les mira a ellos para decirles: aquí tenéis, vosotros sois los que decidís. Y esa es la clave de Madrid. Y por eso tenemos muy claro cuál es el futuro en esa línea. Como el segundo eje fundamental es articular cada día una ciudad que dé mejores respuestas a los ciudadanos. Madrid en estos momentos no solo es el segundo mejor destino en el ámbito de la inversión inmobiliaria, no es solo la tercera mejor ciudad en estrategia de atracción de inversión, no solo es el segundo mejor destino turístico urbano del mundo, no solo somos el primer ecosistema emergente del mundo, no solo somos el gran hub tecnológico del sur de Europa, es que somos una de las 10 mejores ciudades del mundo en términos de calidad de vida. Y eso es clave cuando estamos hablando de nuestro desarrollo. Eso es esencial cuando estamos hablando del mejor futuro de la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque somos capaces de decirle a los ciudadanos que van a tener los mejores datos de calidad del aire que nunca ha habido en la ciudad de Madrid. Que somos capaces de ejecutar, sé que hay muchas obras, infraestructuras que reinventan la ciudad de manera constante, pero que son esenciales también para poder mejorar la movilidad o para poder mejorar el espacio público. Al final de esta legislatura va a haber más de 150.000 metros cuadrados de zonas verdes adicionales en la ciudad de Madrid. Ya estemos hablando del soterramiento de la A5, ya de Castellana Norte, ya estemos hablando del puente de Betas o ya estamos hablando de las múltiples obras. Permitidme el inciso, está muy cerca de aquí. Ir a los jardines de Sabatini que hemos recuperado a lo largo del último año. Por favor, vayan a los jardines de Sabatini y disfruten de un espacio tan privilegiado, porque tanto hace ciudad las grandes obras como esas obras que nos permiten recuperar el patrimonio histórico y mejorar, en este caso, todo el entorno de un lugar tan privilegiado como es el Palacio Real y la Plaza de España. Por eso nosotros le podemos decir, y no lo decimos nosotros, lo dijo también el presidente de Estados Unidos, que ofrecemos una de las ciudades más seguras que hay en el mundo en estos momentos. O al mismo tiempo somos capaces de decirle a todos los madrileños, incluido a Pablo Iglesias, que puede elegir libremente el colegio al que quiere enviar a sus hijos, porque en Madrid hay la libertad de elegir, o que pueden tener la sanidad, que puedan la mejor sanidad pública, o que al mismo tiempo también tenemos la capacidad de ofrecer unas condiciones desde el punto de vista turístico o desde el punto de vista de la seguridad en la ciudad de Madrid, como he mencionado, extraordinarias. Por tanto, la calidad de vida es fundamental como eje. Y el tercero, y tiene directa relación con lo que pasó ayer, es que nosotros no somos ni unos ni otros. Nosotros no aspiramos a que los de nuestra izquierda nos digan cómo tenemos que pensar, ni a que los de nuestra derecha nos digan que si no pensamos como ellos somos unos acomplejados. Nosotros le queremos decir a los madrileños que pueden pensar, que pueden vivir, que pueden querer, que pueden creer en lo que ellos crean y que nadie les va a decir cómo tienen que hacerlo. Que tenemos un marco de convivencia que nos garantiza a todos nosotros ser un lugar de libertad en un mundo de señalamiento, que garantiza a todos aquellos que vienen a la ciudad de Madrid que van a poder tener su propia vida sin que nadie les diga precisamente cómo tienen que vivir y sin que nadie les quiera sustituir en su toma de decisiones. Creo que en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, hemos demostrado que se pueden aglutinar amplias mayorías sociales, que no necesariamente se tienen que identificar con todos los postulados del Partido Popular, pero que sí se identifican con una cuestión que nos atañe a todos y cada uno de nosotros, que queremos vivir simplemente en libertad y de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que creemos. Y eso es lo que nosotros también pretendemos darle a todos los que viven en Madrid, a todos los que quieren venir. Pero esto ya alguna vez lo había expuesto. Hay dos cuestiones que a mí me preocupan especialmente y sobre las que me quería centrar en estas palabras. Porque todo proceso de crecimiento tiene una serie de riesgos. Todo proceso de crecimiento, lógicamente, tiene que encarar desafíos. Y el principal desafío que tenemos en Madrid, el principal, es garantizar que seguimos siendo una única ciudad, la cohesión social de los madrileños y, por tanto, la capacidad que tenemos entre todos de crecer, cada uno desde su posición, pero sin dejar a nadie atrás, sin fragmentar una sociedad como la madrileña, que en estos momentos es un ejemplo para el resto de sociedades, no solo porque es la sociedad más libre, más abierta, con mayor iniciativa, más próspera que tenemos en España y en buena parte de Europa, sino porque es una sociedad que demuestra que desde la diferencia se puede convivir. Y por eso
Por eso, nosotros tenemos que ser capaces de dar las soluciones que en cada momento generen esa cohesión social y el mantenimiento de esa cohesión social, porque si no ya hemos visto lo que ha pasado a lo largo de los últimos años. Ya hemos visto lo que sucedió especialmente después de la crisis del 2008, que como consecuencia precisamente de haber parado el ascensor social, lo que se generó es una fractura social que ha sido aprovechado por populismos de uno y otro signo para poder campear a sus anchas. Y eso es el grave riesgo que tenemos que afrontar, como no sepamos hacerlo bien. Por eso, el principal elemento para la cohesión social, sin duda, es la vivienda. Y por eso las políticas de vivienda, y lo ha mencionado el presidente, son determinantes para este equipo de gobierno. Las políticas de vivienda que parten de un análisis y de un diagnóstico que nos parece el preciso. Falta vivienda. Es obvio que falta vivienda, no solo en la ciudad de Madrid, sino en toda España. Si en la primera década de este siglo construimos alrededor de 5.700.000 viviendas y en la segunda década construimos menos de 1 millón de viviendas cuando hemos crecido en población, tenemos un problema de falta de oferta. En ese sentido, el Ayuntamiento está trabajando muy duro y hemos conseguido que por primera vez vayamos a tener 10.000 viviendas, efectivamente, de parque público de viviendas a lo largo de este año, primera vez en la historia de la ciudad de Madrid. Pero es que hemos aumentado el parque de vivienda pública a lo largo de los últimos 4 años en un 48%. Y sé que las comparaciones son odiosas, pero conviene situar los términos para saber el esfuerzo que hemos hecho. Es que la ciudad de Madrid ha invertido 850 millones en políticas de vivienda, lo que nos ha permitido crecer un 48%, mientras que la ciudad de Barcelona ha bajado un 2,75% el parque público de viviendas. Y son datos del Ministerio de Vivienda, no son datos del Ayuntamiento de Madrid. Es que el Ayuntamiento de Madrid ha construido en el año 2024 más vivienda pública en régimen de alquiler con precio limitado que la ciudad de Barcelona, que la Comunidad Autónoma de Cataluña, que la Comunidad Foral de Navarra. Insisto, juntas, la ciudad de Madrid. Da una idea del esfuerzo extraordinario que estamos desplegando en políticas de vivienda. Y por eso, nosotros, en este momento, hemos hecho un esfuerzo regulatorio que permite decir que es el momento en que es más fácil construir en tiempo y en dinero, en fiscalidad, en la historia de la ciudad de Madrid. Y por eso vamos a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible a lo largo de los próximos años. Insisto, en construcción de vivienda asequible, tanto en nuevos desarrollos urbanísticos, en los cuales hemos sido capaces de generar suelo en estos momentos para 90.000 viviendas. No ha habido un momento en el que haya tanto suelo apto para construcción de viviendas, prácticamente de un día para otro, como en estos momentos en la ciudad de Madrid, como en segundo lugar en el suelo urbano ya consolidado y, por tanto, en la capacidad de que edificios dotacionales o terciarios también se transformen en edificios residenciales de un día para otro. Conviene no mentir a los ciudadanos sobre una cuestión tan grave y sobre el principal de sus problemas. Conviene no decirles cada día una cifra distinta del número de viviendas. Conviene no decir que van a transformar 50.000 viviendas ilegales de uso turístico directamente en viviendas en arrendamiento. Eso sería factible si no tuviéramos una ley de vivienda que penaliza gravemente al arrendador, que establece un límite de precios que se ha mostrado fracasado en cualquier lugar donde se haya aplicado y que ha permitido que solo en el año 2024, en el conjunto del territorio nacional, hayan desaparecido más de 96.000 viviendas del mercado de arrendamiento en España. Es decir, la ley de vivienda ha sacado del mercado de arrendamiento el doble de viviendas que las que ayer el presidente del Gobierno dijo que iba a introducir en el mercado con relación a las viviendas turísticas de uso ilegal, para que nos demos idea de las magnitudes en las que nos estamos moviendo en estos momentos. Y, en segundo lugar, en el ámbito de la cohesión social. Hemos establecido un marco de política social del cual nos sentimos profundamente orgullosos en estos momentos en esta ciudad. Para dar otro dato, los datos son importantes. En la ciudad de Madrid ejecuta per cápita en gasto social del presupuesto ejecutado, no pintado, 283 euros per cápita. En el año 2018, cuando llegamos al Gobierno, eran 146 euros per cápita de gasto social en la ciudad de Madrid. Esto se traduce, por supuesto, en mejores servicios sociales en nuestra ciudad, en ser capaces de llegar hasta la última persona que lo está pasando mal, en ser capaz de generar nuevos mecanismos como fue la tarjeta familias, en ser capaz de generar nuevas infraestructuras para personas sin hogar en la ciudad de Madrid, en ser capaces de establecer nuevas infraestructuras también en el ámbito de la atención a las personas en las situaciones de desigualdad que tenemos en esta ciudad. Y en ese sentido vamos a seguir incrementando nuestros recursos, pero bajo una óptica que es fundamental. Si no queremos dejar a nadie atrás, no nos podemos limitar al subsidio. Tenemos que ser capaces de reenfocar la política social hacia la capacidad que deben tener las personas de poder tomar las riendas de su propia vida. Para nosotros no es una cuestión de dar una ayuda,
que hay que darla, por supuesto, sino que esa ayuda se traduzca en garantizar la autonomía personal de aquella persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y, por tanto, la capacidad de decirle a todo el que se encuentra en esta ciudad que, por muy difícil, por muy complicada que sea su situación, situaciones en las que ninguno de nosotros nos quisiera volver ni un solo día de nuestra vida, tenemos que ser capaces no solo de generarles esa ayuda, sino también de proporcionarles la capacidad de tomar las riendas de su propia vida. Y por eso este reto es fundamental para la ciudad de Madrid, porque la desafección política que nace del populismo surge precisamente de un diagnóstico que suele ser acertado. Es decir, fue acertado decir que después de la crisis de 2008 se había producido un parón en el ascensor social. Lo que no fue acertado fueron las soluciones que nos propusieron, fundamentalmente y en este caso desde la extrema izquierda asumidas por la izquierda. También tenemos que ser capaces no solo de diagnosticar acertadamente lo que puede pasar en la ciudad de Madrid, sino ser capaces de anticipar las soluciones. Y por eso las soluciones no pasan necesariamente por garantizar la igualdad de oportunidades, una doble igualdad. Primero, que en cualquier sitio donde se nazca en la ciudad de Madrid uno pueda tener las oportunidades académicas, educativas y profesionales que quiera tener. Y, por tanto, que el punto de salida sea el mismo para todos. El punto de llegada, cada uno tendremos que ser los que lo podamos elegir. Y, en segundo lugar, que las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, y ya no solo en el ámbito de las personas en situación de vulnerabilidad, sino las políticas públicas en materia de movilidad, en materia educativa, en materia de transporte público, en materia de mejora del espacio público, también vayan en la línea de que donde se viva, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, todos tengamos un mínimo estándar que, por cierto, en Madrid es un estándar realmente alto con carácter mínimo. Por tanto, que tengamos la capacidad de llegar hasta la última persona y de decirles simplemente que cuando pongan un pie fuera de su casa se van a encontrar una ciudad que está a su disposición para que sean ellos los que tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. Ese es el sueño de Madrid para dentro de 10 años. Nos hemos trabajado muy duro, realmente duro, para encontrarnos en la situación en la que estamos. Nadie hubiera dicho hace apenas unos años que Madrid iba a ser un gran actor global, pero no podemos frustrar este esfuerzo. Tenemos que ser capaces de continuarlo y tenemos que ser capaces de asumir ese liderazgo. Sabemos qué tenemos que hacer porque lo hemos hecho. Sabemos la capacidad de reinvención en cada momento que tenemos porque nos hemos reinventado continuamente. Sabemos que vivimos. Y hay un cuadro que siempre cito en la Asamblea de Madrid que se llama La ciudad inacabada, porque siempre tenemos que aspirar a mejorar la ciudad. Nunca podemos darnos por satisfechos ni caer en la autocomplacencia a pesar de los datos que tenemos en la ciudad de Madrid. Pero tenemos que saber también qué riesgos afrontamos desde el punto de vista político, institucional y social y poner todos los medios para conjurar esos riesgos y para que esta historia de éxito que en estos momentos es Madrid tenga su continuidad a lo largo de las próximas décadas. Muchísimas gracias.